Bueno, la primera obra que he traído es la reciente reedición, o, no sé, o recopilación tal vez, de Super López que han llevado a cabo Bruguera y SD, que abarca las historias publicadas entre 1973 y 1981. Es un tomo, es decir, las primeras historias de la serie de Young, que en un principio contó bueno, con guiones con la colaboración en los guiones de Conti y de Francisco Pérez Navarro, firmando como CP. El tomo es muy curioso porque casi se puede dividir en tres partes en función del tipo de historia que tenemos. Es decir, la serie comenzó como un encargo que le hizo Antonio Martín para una serie de libros editados por Eudivit, creo que era, en el que se hacía una parodia sobre algún personaje muy conocido de la cultura popular, y a él le tocó Superman, y eligió llamarlo Super López porque era el nombre como más anodino que era. Que de hecho, Jan se llama Juan López, al igual que el personaje, aunque en esos momentos todavía el personaje no se llamaba así. Estas son unas historias de media página, más en plan mudas, de puro humor, a la que luego la retomó con Bruguera, con unas historias de una página que también tenían el costumbrismo que veíamos en esas primeras historias, pero ya había diálogos y no tenían ese punto surrealista que se puede apreciar. Es en esta etapa cuando conoce a FP, con el que comienza a colaborar en algunas historias cortas, y deciden reiniciar o hacer un renacimiento de la serie. Teniendo en cuenta que FP era un gran lector de superhéroes, lo que se convierte directamente es ya en una parodia de superhéroes, bueno, que se traduce en 8 historias cortas que hay en España, que son el primer álbum de Super López, que se llama Aventuras de Super López, que son historias que tienen muchos elementos de cómic de superhéroes. Pues vemos desde un divertidísimo origen hasta un encuentro con una muy peculiar masa, robots, que más me estoy dejando, un villano del espacio, cual Heraldo de Galactus. Bueno, pues 8 historias de ese estilo. Y luego continúa directamente de ese mismo estilo con los dos álbumes que forman el supergrupo, que es cuando Super López se reúne con una serie de parodias también de personajes de Marvel y, bueno, iba a decir de Marvel y DC, pero realmente son solo de Marvel. Y luego ya la última etapa, que es la que, digamos, ha dirigido la serie, que se inicia cuando Jan se hace cargo de los guiones, que aquí tenemos las dos primeras historias, los alienígenas y El Señor de los Chupetes, que para muchos es la mejor historia de la serie, no para mí, pero sí que me parece un perfecto ejemplo de lo que va a ser luego la época dorada de la serie, que duraría más o menos en función de cómo lo distribuyan hasta el siguiente volumen. Más o menos son los 10 primeros, podemos poner en duda si Cachaboli que entra ahí o no, pero es un muy buen ejemplo de una serie que es capaz de combinar la aventura con el humor, al estilo de clásicos como Asterix, Spirou o Lucky Luke, por ejemplo. Porque sí es cierto que la trayectoria, en Jan vemos un cambio del dibujo brutal desde sus primeros orígenes, que tienen que ver más con lo que se podía ver en prensa, hasta un dibujo más similar a lo que era la escuela de Bruguera, y luego ya a partir de esas colaboraciones con con Pérez Navarro, algo más similar a lo que podemos ver en la escuela de Marcinel. A mí me parece una obra que está muy bien. La edición, bueno, pues está muy bien que salga, es muy cara para el acabado del producto, tiene algunos fallos que pueden ser comprensibles y otros que deberían haber sido corregidos. Es decir, al final lo suyo hubiera sido que estuviera estado recoloreado, pero no lo ha estado porque obviamente el coste es enorme. Lo que pasa es que eso no es óbice para algunos problemas de reproducción que se dan sobre todo en las primeras historias. Y la ausencia de las portadas, que bueno, se supone que se va a corregir en el siguiente número, pero es un poco extraño, la verdad, no haberlas metido. Más cuando son tan buenas y tan icónicas. Yo me pongo muy blandito cuando hablamos de estos cómics porque me han acompañado toda mi vida. Es una de esas lecturas que hice muy personal y con la que he crecido. Creo que esos elementos que has mencionado de humor, costumbrismo, combinados con elementos del cómic de superhéroes funcionan de maravilla y, y su evolución desde parodia hasta abarcar historias más diversas y ambiciosas me parece estupenda. Es un tomo que, como dices, no ha estado exento de polémica. Es verdad que observándolo con detenimiento, quizá algunas quejas son demasiado exageradas, pero a mí me da mucha pena que la adquisición de ediciones B por parte de Penguin Random House no se haya traducido en este caso en una mayor disponibilidad de recursos y en una dignificación del patrimonio editorial de estos autores de Bruguera. Creo que esta ha sido una oportunidad perdida para haber restaurado las páginas de estos cómics. Es verdad que, como tú dices, es algo
mucho más caro, pero creo que llevamos mucho tiempo esperando los lectores que se editen a la mayor calidad posible y que la calidad de reproducción del tomo debería estar en consonancia con su precio. Lo de la ausencia de las portadas me parece especialmente sangrante, pero bueno, al menos parece que va a subsanarse con el siguiente volumen. Te pregunto, Diego, cuando hablamos de cómics de nuestra infancia nos cuesta despegarnos de nuestros recuerdos y hay que hacer un esfuerzo para valorarlos correctamente. ¿Tú crees que estamos ante cómics que siguen vigentes, mantienen su calidad y pueden ser disfrutados por nuevas generaciones de lectores? Nuevas generaciones pudientes de lectores. Sí, en este caso la verdad es que sí, pudientes. Pues tengo mis dudas. Es decir, a mí me pasa una cosa con Super López, lo mismo que me pasa con Asterix. Los cómics que más me gustaban de pequeño no son los que más me gustan de adulto. Es decir, a mí El Señor de los Chupetes y La Caja de Pandora de pequeño eran los que más los disfrutaba, porque yo creo que eran los más aventureros. Pero ahora creo que para mí el sumum de la serie es Los Cabecicubos, porque tiene una lectura más, bueno, más política, o sea, mirándolo en el contexto. Ya pasa con los alienígenas, porque claro, es un cómic editado en el 81 y toda la presencia de los militares en el 81 en España, ese conato que hay de golpe de Estado, y dices, hostia, había que echarle valor para publicar eso. Yo creo que siguen funcionando bien los de aventuras, igual los otros te falta un poco de contexto para apreciarlos, y yo creo que Super López, a diferencia de Mortadelo y Filemón o Zipizape, pero es cierto que Zipizape son mucho más viejos, creo que ha envejecido mejor. No tiene tampoco nada particularmente, bueno, más allá de que obviamente pues la violencia es como en Asterix, es muy violento el TVO si te pones a pensar, lo que pasa es que está en tono de comedia, pero claro, hay constantes peleas, hay constantes golpes, hay constantes caídas, pero bueno, yo creo que puede funcionar bastante bien. Tengo mis dudas, que un niño muy, muy pequeño se acabe a empatizar con esto, pero me pasa igual que con todas las obras que tienen 40 años. También tengo mis dudas con Spiro, por mucho que a mí me guste, o con Lucky Luke con los Pitufos. Quiero decir que yo creo que son las obras a las que mira esta. Pablo, Igor, escuchamos qué os ha parecido esta primera lectura. Bueno, yo, a ver, no he podido ver el tomo. Quería haberme pasado por la librería, echarle un ojo, pero no pude. Sobre Super López, bueno, sobre la adquisición joder, ¿cómo está Penguin, eh? Está dándola todo ahora mismo. O sea, no sé si sabéis que ha comprado hace poco Boom Studios. Ya, pero Bruguera lo tiene desde hace un montón de tiempo. Sí, lo que pasa es que últimamente está moviéndose muchísimo, ¿eh? Bueno, normal, si es que al final es un monstruo editorial enorme. Pero me llama la atención lo que decís, de que no cuide un poquito más la edición, teniendo en cuenta que, bueno, que Super López ha sido editado bastantes veces en España, ¿no? Bueno, con respecto al contenido, pues es que no puedo decir nada porque... O sea, no puedo decir nada nuevo, quiero decir, porque yo siempre digo que empecé a comprar cómics con la Patrulla X y con Daredevil, que es verdad, pero a mí, yo me acuerdo muy de pequeño que iba a la biblioteca a leer cómics de Super López. O sea, buscaba otros también y bueno, pues leía otros, pero siempre que estaban libres los de Super López eran los que cogía. Entonces, pues bueno, pues siempre está ese factor nostálgico y pues estuve releyendo un poquito y bueno, pues, ¿qué voy a decir que no se haya dicho ya? Es maravilloso, son cómics maravillosos. O sea, sin mucho más que añadir. Respecto a lo que decís bueno, pues los tiempos cambian, ¿no? Los jóvenes hoy en día, pues, es que hoy en día hay mucho. No es como antes. Entonces, pues se retroalimentan también unos con otros, quieren ver una cosa, quieren ver otra. Pues como Pablo sabe bien, el manga les tira mucho, se lo contagian unos a otros. El anime también ayuda a que el manga entre mejor. Eh, pero bueno, por ejemplo, yo he visto bastantes casos que les sigue gustando Asterix. Sobre todo Asterix es lo que más veo, ¿eh? Quizás un poco empujados por los padres a que sigan leyendo esas cosas y tal, y Asterix quizás, por lo que sea, les entra mejor. Pero bueno, no sé, yo creo que también hay un poco de incitar a la exposición, pero es que también, como digo, los tiempos cambian y eso es inevitable. Igual, no sé qué diga Igor, pero Asterix se sigue editando y se sigue actualizando. Super López creo que es un producto del pasado. Yo, por ejemplo, no crecí con Super López. A mí me llegaba el Superhumor de Mortadelo y Filemón. Entonces es la primera vez que he tocado a Super López y me siento muy, muy agradecido al señor Diego porque me incita a estas cosas que son historia del cómic de nuestro país y me he quedado desactualizado. Por mi parte, yo he quedado impresionado con la capacidad comunicativa que tiene este hombre. Que la rotura de la cuarta pared
ya directamente no la tiene. A veces ni siquiera pone viñetas, se pone a un personaje leyendo su cómic y hablando del cómic, es una pasada. Y decías que no salen personajes de DC, pero creo que el primero que sale es de DC, que es el señor Super López, el señor Hocon, creo que se llamaba en su planeta. Me refería a supergrupos, sí. Ya, no, estoy de coña. Que salía también una supervillana, no sé si era referencia a Poison Ivy, también corrígeme porque estoy metiendo la pata en muchos sitios donde no me corresponde. No, Morgan Le Fay, pero bueno, ese es del ciclo artúrico, que Bueno, yo creo que está en Marvel, de hecho, DC no lo recuerdo seguro, en Marvel está también, y en DC también, que la metió Kirby, que hostias. Bueno, de todas formas creo que sigue siendo vigente el humor que hay aquí, sigue siendo bueno el material. Como el señor Igor no puedo hablar de la edición porque estoy recluido terminando el máster, así que creo que el volver a editarlo es bien, con precio súper elevado, como vosotros decir, no tan bien, pero es un producto de los padres que le van a legar a sus hijos. Yo ya os digo, a mí lo que me llegaba era Rúa 13 Percebe, me llegaba Mortal y Filemón, Zipizape, y todo eso era de mis abuelos, bueno, concreto mi abuela, que me lo regalaba, y para que leyera algo, porque si no es posible que leyera algo, y supongo que esto pasará lo mismo, será una reedición para que la gente lo reviva y lo vuelva a legar. Si será mejor o peor recibido, porque ahora se lee más manga, a mí me parece que la gente, con que le dé una oportunidad, es un material perfectamente legible y súper divertido. Yo me lo he pasado como un niño. Yo no recordaba lo divertido que es el origen, realmente me ha parecido, pero realmente, Sí. O sea, graciosísimo, ¿no? O sea, mira que las otras las tenía más frescas, pero es que el origen me ha parecido absolutamente maravilloso, 8 páginas perfectas. Se le nota mucho a la serie eso, que se publicaba semanalmente 8 páginas, se nota incluso en los álbumes, y esto sí que creo que, si no recuerdo mal, pasa con los grandes álbumes, que son los de los años 80, porque luego la serie hay que decir que la estuvo haciendo hasta hace poco, hasta el 2020, es decir, no la abandonó nunca del todo, pero un poco fue perdiendo la esencia, fue perdiendo la gracia, esa combinación de humor y aventura se fue perdiendo, y al final esos toques de actualidad que aquí se ven en algunos álbumes se hicieron demasiado patentes, incluso hasta llegar a ser un poco, no sé si paternalista, pero más bien moralista, que yo creo que fue un error, pero quiero decir, al final es una serie que para tener 40 años es que ha envejecido realmente muy, muy bien. Yo estoy gratamente sorprendido. O sea, algunos álbumes los tenía súper frescos, pero en concreto, incluso las historias de las cortas que decía, las mudas, me parece que son realmente brillantes. Las otras sí que son, me parece, lo más flojo del álbum. Muy bien. Hemos hablado de Super López Limited Edition número 1 de Jan. Edita Penguin Random House Bruguera en un tomo en tapa dura de 480 páginas por 54,95 euros.